Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Supaguac Contigo y a nombre del Comité Ejecutivo les saluda Ruth Soto. Para esta emisión recordaremos cómo funciona el proceso de legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo, su importancia y cómo se llevó a cabo paso a paso. Además, contaremos con la participación de un docente, Supaguac, desde luego, quien nos hablará sobre las afectaciones que ha traído consigo la pandemia en una parte específica y muy importante de nuestro cuerpo, los dientes. Es de mi agrado recordarles que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y desde luego en canal de YouTube como Supaguac Cro. Comenzamos con esta primera cápsula para hablar de una vez sobre la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Un proceso de suma importancia en nuestra labor sindical, ya que así se ratificará ante las autoridades competentes que todos y cada uno de quienes conformamos este gremio estamos de acuerdo con lo que está escrito en nuestro contrato. Adelante con la cápsula. El modelo laboral anterior permitía la firma de contratos colectivos cuyas cláusulas y especificidades eran desconocidas por los trabajadores. Hoy en día, y a partir del 1 de mayo de 2019, las reglas cambiaron. Ahora, todas ellas son claras y beneficiosas para las partes involucradas, así como las negociaciones que se llevan a cabo para obtenerlas. Para lograr esto, se estableció la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Su objetivo será entonces acreditar que los trabajadores conocen y apoyan el contenido de sus contratos al manifestar mayoritariamente su respaldo mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Además, servirá para refrendar los compromisos internacionales que México mantiene con la Organización Internacional del Trabajo, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, entre otros, en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Todo esto bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta el 1 de mayo de 2021, fecha en la que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral absorberá sus responsabilidades y se encargará de la legitimación. De no llevarse a cabo este procedimiento en el plazo que establece la ley, o en caso que los agremiados estén en contra del contrato, este dejará de existir. Se declarará nulo y los trabajadores podrán negociar uno nuevo, manteniendo las prestaciones, salario y condiciones anteriores, siempre y cuando éstas sean superiores a las establecidas por la ley. El paso a paso para llevar a buen puerto la legitimación del contrato colectivo de trabajo comienza con un aviso de consulta dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por parte del sindicato. En él, notificará que se someterá a consulta de los trabajadores el contenido de su contrato. Este primer paso se realizará a través de una plataforma web en donde se registrará una futura consulta junto con la información necesaria sobre el sindicato, el patrón, el contrato colectivo de trabajo, el lugar y hora de la consulta y si ésta será verificada por un notario público o por una autoridad laboral. Después de esto, se emitirá una convocatoria que fijará en lugares visibles y accesibles del centro laboral y del local sindical las urnas en donde los sindicalizados votarán de forma libre y secreta su posición respecto a los términos y condiciones de su contrato. Por último, el sindicato dispondrá de 3 días hábiles después de la fecha en que se realizó la consulta para remitir el aviso de resultados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio de la plataforma digital. La Secretaría revisará la documentación enviada y realizará las observaciones correspondientes. En caso de que estas no existan en los 20 días siguientes al envío, se declarará como legitimado el presente contrato colectivo de trabajo. Este fácil proceso dejará en claro ante las autoridades y los trabajadores que existe un consenso y acuerdo en lo que se estipula en el contrato, permitiendo así un completo ambiente de legalidad y estabilidad. Expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con las cláusulas del contrato colectivo de trabajo por medio de las urnas es esencial para un ambiente democrático dentro de nuestro sindicato.
además de que nos permite estar cumpliendo con todos los lineamientos que establece la ley, dotando aún más de validez a todo lo que se ha logrado tras un arduo proceso de negociaciones. Para la siguiente parte del programa, contaremos con la participación del doctor José Zacarías Jaimes Flores León para hablar del tema de dentición y pandemia. Ya estamos aquí con nuestro invitado y es para mí un gran honor darle la más cordial bienvenida al doctor Zacarías. ¿Cómo estás, Zacarías? Muy bien, me voy a permitir, con el favor de ustedes, retirarme el cubrebocas ya que estamos en la sana distancia. Por supuesto. Sí. Te agradezco que nos hayas aceptado la invitación para venirnos a hablar de este tema de suma importancia hoy en la actualidad. Y antes de pasar a las preguntas y pues la presentación que tú tuviste a bien prepararnos para nuestro programa de Supaguat Contigo, quiero hacer una breve presentación sobre tu vida académica principalmente. Y bueno, comienzo comentándoles que él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en prótesis dental por el Instituto Santa Teresa, además de que cuenta con una maestría en docencia y un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Internacional de América. Ha sido también coordinador de laboratorios odontológicos de la Facultad de Medicina en nuestra alma mater y ha coordinado y participado en las brigadas odontológicas a zonas marginales como son la Sierra Gorda. Además, ha sido galardonado por su trayectoria en la Facultad de Medicina y actualmente funge como maestro de tiempo completo categoría 7 en la Facultad de Medicina. Bienvenido una vez más a nuestro programa, Zacarías. Gracias, es un honor y un placer estar contigo y con nuestros televidentes. Al contrario, pues yo creo que todos están ansiosos de saber desde un punto de vista profesional como es el tuyo, cómo se ha visto afectada nuestra salud bucal en esta pandemia. ¿Qué nos puedes platicar? Podemos platicar mucho y si me hacen favor de poner la primera diapositiva. Nuestra plática va a tener el título Efectos de la pandemia en la salud bucal. ¿Sí? La siguiente, por favor. La salud bucal está siendo muy afectada por la pandemia producida por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual va a producir la enfermedad de COVID-19. ¿Sí? Sí. Bien. La que sigue, por favor. Aquí, atendiendo a tu pregunta, esta es una diapositiva de cuándo podíamos trabajar antes de la pandemia de una manera un tanto directa con el paciente, podíamos tratar sus problemas y nos podían decir qué se requería, ¿verdad? Pero con lo de la pandemia vino a trastocar todo y esa cuestión íntima se rompió. La que sigue, por favor. Y ahí, Zacarías, un poquito con respecto a esto que acabas de decir, en la actualidad entonces, ahora cómo son estas citas con el dentista, ahora en la llamada nueva realidad. Antes de llegar a la nueva realidad había una realidad terrible. Todas las disciplinas médicas se vieron afectadas, pero principalmente la odontológica. ¿Por qué? Porque la disciplina odontológica es un acercamiento directo con el paciente donde está el reservorio fuerte de este virus, ¿sí? Entonces, al tener ese contacto directo, tuvimos que eliminar ciertos factores que manejábamos de una manera, podemos decir, normal. Y el estar en contacto con este virus, en primer lugar, las mismas autoridades nos limitaron en esa actividad. Ya no era tan fácil atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque el contacto era tan íntimo que había el riesgo de contagiarse. Como lo vamos a ver en estas diapositivas, podíamos tener un contacto con barreras de protección, vamos a decir, normales para ese tiempo,
que era el cubrebocas, unos lentes, muchas veces el asistente podía no tener los lentes y el paciente nos podía ir platicando de su situación, ¿verdad? Entonces, el inocular anestesia era una práctica muy simple, pero ya con el advenimiento de esta enfermedad, todo esto tuvo que cambiar a barreras más severas, más estrictas, como posteriormente las vamos a enseñar. Y aquí estamos viendo cómo al trabajar a un paciente lo hacíamos con un acercamiento más íntimo, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, y podíamos resolver el detalle. Aquí va. La siguiente, por favor. Podemos mencionar que el virus puede localizarse principalmente en lengua, bolsas periodontales, glándulas salivales y dientes cariados. Pero, ¿qué sucede? Cuando nos dicen las autoridades muy atinadamente, ustedes van a poder trabajar a sus pacientes, pero sin el uso de la pieza de mano, que es el taladrito que tanto le tienen miedo, que todos produce oímos, ¿verdad? aerosoles. Sí. Y estos aerosoles se esparcen en el ambiente. Sí. Entonces debemos trabajar en espacios, trabajamos normalmente en espacios cerrados, no ventilados, ¿verdad? Sí. Pero esto hace que haya una concentración fuerte de estos aerosoles. Por lo tanto, aquí vemos una imagen donde podemos ver los reservorios que antes podíamos decir, es normal. Sí, pero ya no tan normal, porque sabemos que en la boca tenemos 400 tipos de bacterias, podemos tener miles de bichos ahí, pero que podíamos convivir con ellos. Y al estar en zonas como la lengua, como lo vimos ahí, en carrillos, en las glándulas salivales, esto nos limitó mucho el trabajo. Volviendo a tu pregunta, después de todo este breviario que te di, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues limitando los tratamientos a los pacientes. ¿Por qué? Mientras no tuviéramos, que hay un reservorio también que son los dientes cariados. Al no tener un ambiente propicio para trabajar, había un riesgo que el trabajador de la salud, en este caso el odontólogo, tuviera un contagio, ¿sí? Entonces, al trabajar con la pieza de mano, si hay una nube que no ves, el flug, que le llamamos flush, las gotitas de saliva al esparcirse van con el virus. El virus. ¿Sí? Y ese flush puede caer en cualquier superficie. ¿Sí? Entonces, si tú antes de la pandemia estuviste atendiendo, ibas al dentista y después viene esta limitación, tu problema dental se agrava, avanza. Si yo te puse un provisional para 15 días, tenemos pacientes que duraron un año con un provisional, un trabajo que era para 15 días, un mes. Claro. Entonces, eso hace que su aseo sea no el adecuado. Como ahí veíamos en la presentación anterior, todo eso que las autoridades nos limitaron, no por capricho, sino por una norma muy especial. Nos limitaron ciertas actividades, entonces eso hace que el paciente, su idea de ir al dentista se convirtiera en un problema. Claro. Porque no había citas, no podíamos abrir, porque podíamos ser amonestados si no se tenía todo el protocolo de barreras de protección, que vamos a hablar posteriormente de ellas. Y a diferencia de hace un año que ya llevamos con esta pandemia, ¿qué cambios se han dado en las enfermedades dentales? ¿Qué ha producido? Porque sabemos que incluso cuando uno duerme, por ahí escuchaba que sucedía esto de apretar, rechinar los dientes por el estrés que estamos viviendo. ¡Wow! También. No, ¿por qué quité esa diapositiva que yo dije va a impactar? La hubiera dejado, pero se las platico, no la puse. Esa pregunta, y yo puse una diapositiva, pero la quité porque yo puse, nosotros vemos lo dental, no lo mental.
Entonces, hubo ocasiones que estábamos atendiendo a nuestro paciente y nos decía que estaban aterrorizados de ir con nosotros, pero a la vez querían atenderse. Entonces, un factor psicológico muy importante era ese, querer ir a atenderse y no podían. Querer ver que una infección que era pequeña se les aumentó exponencialmente por no poderlos atender. Entonces, el factor psicológico sí tiene mucho que ver, porque todavía hay pacientes que hay un apretamiento de dientes y al apretar los dientes se produce lo que le llamamos bruxismo, ¿sí? Que es rechinar los dientes o el apretamiento nocturno, y ese estrés sí te hace que te canses tus músculos de la masticación, los maceteros, y sí te producen ese estrés más prolongado, sin dejar de lado el miedo al dentista, ¿verdad? Que siempre desde niños le hemos tenido Sí. ese pavor, ¿no? Sí. ¿Y qué recomendaciones podrías hacernos específicamente en el cuidado de nuestros dientes, sobre todo durante esta situación? Antes de llegar a ese punto, te puedo decir que afortunadamente, como lo estamos viendo en la diapositiva, si nos podemos regresar un poco, podemos ver cómo es el trabajo, ¿sí? Aquí dice, tiempos de pandemia es importante reforzar la higiene personal, pero la boca no podemos dejar de lado ese aseo. ¿Por qué? Porque es la entrada de todo nuestro organismo, tanto al sistema respiratorio como al aparato digestivo. Hace rato hablé del flush, las gotitas de saliva, los aerosoles que se presentan, y ya con el advenimiento de esto, lo bueno que hay científicos que están a la vanguardia. Si vemos la que sigue, para evitar, sigue la que donde tenemos la imagen con el joven. Una diapositiva con un joven con un aparato que podemos llamarle extractor, en lugar de que ¿cómo se llama? Se disemine ese flush, esa nube de aerosol. Hay un aparato que lo absorbe directamente y ya no se esparce. Entonces eso le va a dar seguridad al paciente y al dentista. Al dentista también. ¿Sí? Ok, ¿qué va a pasar? Pues con el advenimiento de esta situación con la cual estamos viviendo ya, el virus ya vino para quedarse, sí, no hay duda. Sí. Entonces tenemos que adecuarnos. Es adquirir este equipo, y me dijiste, ¿qué cuidados? Los mismos, pero en serio, ¿sí? Porque es el aseo de 3 veces al día, el aseo pues después de cada alimento, o una vez en la mañana y en la noche, usando el dentífrico que tú gustes. Pero siendo reales, muchas veces el aseo personal puede ser con el cepillo seco y solo, para ¿también? Que hagas un barrido de lo que tienes en tus dientitos. Posteriormente puedes agregar un poco de pasta dental, ¿sí? No necesita ser como los conos no voy a decir nombres, pero voy a decir de McDonald's, que están hasta arriba, y no, con una cantidad pequeña de dentífrico para dar un sabor agradable. Pero hay una compañía que está haciendo, una compañía de productos dentales, está haciendo un estudio muy serio en el sentido que aquellos enjuagues que tengan zinc te ayudan a controlar un tanto la actividad de este virus, porque el zinc, ellos lo están demostrando, que puede inhibir, no quitar, no matar, pero inhibir un poco esa función. Entonces, si tu aseo es con el cepillo, con un enjuague, tu hilo dental, para hacerle eso, reforzando eso, que ya lo debíamos de hacer, pues es algo que nos puede ayudar para contrarrestar esos efectos. Otra pregunta también que me hacías, ¿cómo afecta? Bueno, ahorita lo vemos. Sí, bueno, las recomendaciones pues ya ahí están dadas, pero también que tú nos mencionaras, no sé si tengas más imágenes para que nos hables. Igual el tapabocas, ¿no? Cómo influye, porque pues tiene que ver también con obviamente la boca, los dientes, que a veces creo que sentimos esta desesperación de pues tenemos que usarlo por precaución, desde luego,
Sí. Adelante, Sí, adelante. sí. No, y te dije esto porque precisamente recuerda que este fue el punto medular de tu amable invitación, porque andamos con cubrebocas y dice, oye, Zacarías, el cubrebocas, ¿qué nos puede afectar? Y yo dije, mucho. ¿Por qué? Porque el cubrebocas, al traerlo obligatoriamente, todo mundo, entonces va a haber una disminución en el transporte de oxígeno, el intercambio, ¿verdad? Esto también va a provocar que no haya la humectación adecuada. Entonces, que requeramos tomar más bebidas, debemos hidratarnos más, porque al haber cierta resequedad en la boca, hace que los dientes, al no tener un flujo húmedo o saliva que por el estrés también podemos presentar, ay no, pues ya se nos va a acabar, el problema de la resequedad. Entonces va a haber mayor probabilidad de problemas periodontales, gingivales, ¿sí? Sí. Pues entonces hay que tener también cuidado ahí. ¿Qué recomendación específica harías para el uso apropiado del cubrebocas? Okay, para cerrar, porque sí. ya se nos acaba el tiempo. 3 minutos, no. Sí, sí, no se vale, entonces ¿verdad? No se vale. Pero bueno. Voy rápido, sí. voy rápido. Esto hace que se reseque la boca, haces el uso de un dulce para humectar más, para producir saliva, entonces es un círculo vicioso que estás haciendo y eso te afecta más. El cubrebocas lo debemos de usar 2 horas, dejarlo y cambiarlo por otro. El usar un cubrebocas constantemente, como lo traía también de ejemplo, es malo, porque ahí se juntan bacterias, gérmenes, que te van a dañar otras partes de tu cuerpo, ¿sí? Entonces eso no es muy adecuado. Hay que estarlo cambiando cada 2 horas. Entonces ese es lo que tenemos que vivir. Hay una transparencia que si me la ponen por favor al último. Por favor, para ir cerrando con para esto. Cerrar. Yo creo que vamos a invitar al doctor nuevamente. Sí, adelante. Esta diapositiva podemos ver cómo se debe de trabajar y cómo se debía de trabajar desde antes de la pandemia. ¿Sí? No es esto. Lo que pasa que muchas veces nos relajamos. El trabajador de la salud de cualquier especialidad debe traer un gorro para cubrir cabellos, debe traer un gogles, gafas, debe traer una careta, cubrebocas, guantes y una bata desechable. Eso que todo se tira después de atender al paciente, se sanitiza el lugar y con toda confianza puede venir. Pero esto, nuestras maestras de bioseguridad en la licenciatura, esto se lo enseñamos a los de primer semestre, segundo, y gracias. Pues agradecemos mucho al doctor Zacarías que nos haya acompañado y como usted ya escuchó, seguramente pues sí, el encierro y la crisis sanitaria que provocó todo esto y en el ámbito principalmente de nuestros dientes, de nuestra salud dental, pues hay que mantenerse siempre constantes en nuestra rutina del cuidado dental, ya como lo dijo el doctor, así como, por supuesto, un chequeo regular hecho con nuestro odontólogo de cabecera para evitar cualquier tipo de problema en nuestros dientes. De esta manera, pues lograremos un estado de salud pues mucho mejor, Mucho mejor. Con esta reflexión, agradecemos nuevamente al doctor y cerramos la emisión del día de hoy. Esperamos contar con su presencia en la siguiente edición. Me despido de usted. Soy Ruth Soto y agradezco a toda la gente que nos apoya en los controles técnicos y a los que se involucran en la grabación de este programa. Nos despedimos con uno de nuestros lemas. Somos Supahuac, somos comunidad y Supahuac sigue contigo. Hasta la próxima. Gracias, Zacarías. Gracias.